Capítulo 67. Integración neuroendocrina. Introducción. El elevado grado de complejidad estructural y funcional que alcanzan algunos organismos pluricelulares hace necesaria la existencia de unos sistemas de control que coordinen las funciones de los distintos órganos y tejidos. Estos sistemas de control reciben el nombre de sistemas extrínsecos, en contraposición con los denominados sistemas intrínsecos, que son los que regulan de forma independiente la actividad de cada órgano. Los dos grandes sistemas extrínsecos de control de nuestro organismo son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Ambos sistemas actúan de forma coordinada, ya que el sistema nervioso regula la actividad de múltiples órganos endocrinos y, a su vez, el sistema endocrino modula la actividad del sistema nervioso. La disciplina que estudia las relaciones entre los sistemas nervioso y endocrino, o, más precisamente, la forma en la que el sistema nervioso regula la actividad del sistema endocrino, es la neuroendocrinología. El ejemplo más característico, aunque no el único, de la interacción existente entre ambos sistemas lo constituye la denominada unidad hipotálamo-hipófisis. Esta unidad está constituida por el hipotálamo, una estructura cerebral que forma parte del sistema límbico, y por la hipófisis, la antiguamente denominada glándula maestra del sistema endocrino debido a que sus hormonas son las encargadas de regular la actividad del resto de órganos endocrinos. Básicamente, el funcionamiento de la unidad depende de la liberación, por parte del hipotálamo, de una serie de factores, hormonas, que, a través de un plexo vascular, alcanzan la hipófisis, estimulando o inhibiendo la secreción de hormonas hipofisarias, figura 67.1. Las hormonas hipotalámicas que regulan la función de la hipófisis reciben el nombre de hormonas hipofisiotrópicas, y el proceso mediante el cual estas hormonas son liberadas a la circulación recibe el nombre de neurosecreción. Sin embargo, el funcionamiento de la unidad es, en realidad, más complejo, debido a la existencia de una serie de sistemas de retroalimentación y al hecho de que algunas neuronas hipotalámicas liberan sus hormonas directamente a la circulación general, alcanzando por medio de estas sus órganos diana, o proyectan sus axones hacia otras áreas del sistema nervioso central, SNC. La unidad hipotálamo-hipófisis, anatomía y embriología de la hipófisis. La hipófisis es una pequeña glándula ovoide, su peso medio en el adulto es de unos 600 miligramos, situada en una depresión de la cara superior del hueso esfenoides que es la silla turca o fosa hipofisaria. El término hipófisis, del griego bajo, y, crecer, brotar, hace referencia a la relación anatómica que existe entre esta y el hipotálamo, del cual parece estar suspendida por medio del tallo hipofisario. La hipófisis recibe también el nombre de glándula pituitaria, glans pituita excipiens, debido a que antiguamente se creía que era el órgano encargado de recoger el líquido ventricular o pituita. En el ser humano, la hipófisis se divide en dos porciones, una porción glandular o adenohipófisis y una porción neural o neurohipófisis, figura 67.2. La adenohipófisis o lóbulo anterior constituye aproximadamente el 80% del total de la glándula y se divide a su vez en dos partes, denominadas porción distal, pars distalis, y porción tuberal, pars tuberalis. La neurohipófisis está constituida por tres porciones, la porción nerviosa, pars nervosa, o lóbulo posterior, el infundíbulo y la eminencia media, que es el punto de unión entre hipotálamo e hipófisis. El conjunto del infundíbulo y la porción superior de la porción tuberal constituye el tallo hipofisario, que es la unión anatómica entre la hipófisis y el hipotálamo. En algunas especies se puede distinguir una tercera porción dentro de la adenohipófisis, denominada porción intermedia, pars intermedia, o lóbulo intermedio. Sin embargo, en el ser humano, la pars intermedia es una estructura rudimentaria que, al menos durante el periodo de vida postnatal, carece de importancia funcional. Embriológicamente, la hipófisis se forma a partir de dos esbozos, uno de los cuales originará la adenohipófisis y otro la neurohipófisis. La adenohipófisis se desarrolla a partir de una evaginación ectodérmica del estomodeo, denominada bolsa de Rathke o bolsa adenohipofisaria, que es visible en embriones de 4 semanas. Posteriormente, la bolsa crece hacia el infundíbulo, a la vez que las células que la conectan con la cavidad bucal involucionan hasta formar el denominado canal estomodeo adenohipofisario, que finalmente desaparece. El esbozo que originará la neurohipofisis se origina a partir de un engrosamiento del suelo del diencéfalo. Anatomía y embriología del hipotálamo. El hipotálamo es uno de los componentes subcorticales del sistema límbico. Se encuentra situado en la porción más inferior del diencéfalo, justo por debajo del tálamo, formando el suelo y parte de las paredes laterales del tercer ventrículo. Es una de las estructuras cerebrales más conservada a lo largo de la evolución y, pese a su pequeño tamaño, representa menos del 1% de la masa encefálica, resulta imprescindible para el mantenimiento de la homeostasis, de forma que su destrucción es incompatible con la vida. La gran importancia del hipotálamo se debe a que regula la mayoría de las funciones endocrinas y vegetativas del organismo, además de participar en el control de múltiples aspectos de la conducta emocional. Las neuronas hipotalámicas se agrupan formando una serie de núcleos. Estos núcleos se encuentran distribuidos en 4 áreas que, en sentido antero-posterior son, 1, el área preóptica o hipotálamo anterior, 2, el área supraóptica, situada por encima del quiasma óptico, 3, el hipotálamo medio o infundíbulo tubárico y 4, la región mamilar o hipotálamo posterior, que es la región situada adyacente al mesencéfalo. De todas ellas, la región supraóptica y el hipotálamo medio son las que contienen la mayor parte de los núcleos implicados en el control de la secreción de hormonas adenohipofisarias. En el área supraóptica se localizan los núcleos supraóptico, supraquiasmático, hipotalámico anterior y paraventricular, mientras que en el hipotálamo medio se encuentran los núcleos dorsomedial, ventromedial y arqueado o arcuato, figura 67.3.
En la superficie ventral del hipotálamo medio se localiza el tuber cinereum, en cuya zona central se encuentra la eminencia media, que forma ya parte de la neurohipófisis. En la eminencia media se distinguen tres regiones, la lámina ependimal, la zona interna y la zona externa. La lámina ependimal es la porción de la eminencia media que está en contacto con el suelo del tercer ventrículo. En la zona externa es donde se concentra la mayor parte de los terminales nerviosos de las neuronas hipotalámicas que regulan la función adenohipofisaria, por lo que es en esta zona donde se liberan las hormonas hipofisiotrópicas. Debido a esto, la eminencia media presenta una rica red de capilares que forman el denominado plexo portal primario, véase más adelante. Por último, la zona interna de la eminencia media está formada por axones procedentes de neuronas magnocelulares de los núcleos supraóptico y paraventricular que se dirigen a la neurohipófisis. Embriológicamente, el hipotálamo se origina a partir de las placas alares que forman las paredes laterales del diencéfalo fetal. La porción inferior de dichas placas formará el hipotálamo, mientras que a partir de la porción superior se originará el tálamo. Conexiones hipotálamo-hipófisis. El sistema portal hipotálamo-hipofisario. La adenohipófisis está conectada con el hipotálamo por medio de un complejo sistema vascular denominado sistema portal hipotálamo-hipofisario. En este sistema, el flujo de sangre es de hipotálamo a hipófisis, lo que permite que los factores liberados en la eminencia media lleguen con facilidad a las células adenohipofisarias. La vascularización del sistema procede de la arteria hipofisaria superior, rama de la arteria carótida interna, que da origen a una compleja red de capilares que se distribuyen por la eminencia media, formando el denominado plexo primario, figura 67.4. La función de este plexo es proporcionar una amplia superficie de contacto entre los terminales nerviosos de la eminencia media para que puedan liberar las hormonas hipofisiotrópicas a la sangre. Los capilares de este plexo primario confluyen hasta formar los vasos portales largos que recorren el tallo hipofisario en sentido descendente. Al llegar a la parte inferior del tallo hipofisario, los vasos largos se ramifican, dando origen a una segunda red de capilares, el plexo secundario, que se distribuye por toda la adenohipófisis. El plexo secundario permite que los factores hipotalámicos alcancen fácilmente las células de la adenohipófisis, y sirve también para recoger las hormonas producidas por estas y llevarlas, a través de las venas hipofisarias anteriores, a la circulación general. A diferencia de lo que ocurre con la adenohipófisis, no existe una conexión vascular directa entre la neurohipófisis y el hipotálamo. La neurohipófisis recibe su vascularización de las arterias hipofisarias inferiores, que dan origen también a un plexo capilar denominado plexo infundibular. Las hormonas secretadas en la neurohipófisis son liberadas a este plexo, pasando seguidamente a las venas hipofisarias posteriores para su distribución a los tejidos. Además de proporcionar la vascularización de la neurohipófisis, las arterias hipofisarias inferiores son el origen de los denominados vasos portales cortos, que alcanzan la porción inferior de la adenohipófisis y contribuyen a formar el plexo secundario. De esta forma, se establece una conexión vascular entre adenohipófisis y neurohipófisis. Desde el punto de vista funcional, las conexiones hipotálamo-neurohipófisis son fundamentalmente de tipo nervioso. De hecho, como mencionamos anteriormente, la neurohipófisis está constituida por los axones de neuronas cuyos somas se localizan en el hipotálamo, por lo que, aunque anatómicamente la neurohipófisis está separada del hipotálamo, funcionalmente ha de considerarse como parte de este. En la tabla 67.1 se resumen las conexiones que existen entre los distintos componentes de la unidad hipotálamo-hipófisis. Hormonas adenohipofisarias. La adenohipófisis secreta 6 hormonas peptídicas con un papel fisiológico claramente establecido, junto con un gran número de factores que intervienen en la regulación de la función adenohipofisaria actuando de forma autocrina/paracrina. Cada una de las hormonas adenohipofisarias se produce de forma preferente en un determinado tipo celular, lo que nos permite distinguir 5 tipos principales de células en la adenohipofisis: tirotropas, corticotropas, somatotropas, lactotropas y gonadotropas. Sin embargo, esta correspondencia no siempre es exacta, y son frecuentes los casos en los que una célula produce 2 o más hormonas diferentes. Las principales hormonas adenohipofisarias son las siguientes: tabla 67.2, hormona estimulante de la tiroides, hormona tirotropa o tirotropina, TSH, véase el capítulo 72. Es una hormona glucoproteica sintetizada principalmente en las células tirotropas. Está constituida por 2 subunidades, guión bajo y beta, cada una de las cuales está codificada por un gen diferente, lo que implica que están sometidas a mecanismos de regulación independientes. En condiciones normales, las cadenas guión bajo se sintetizan en exceso con relación a las cadenas beta, por lo que la síntesis de estas últimas es el factor limitante en la producción de TSH. Ambas subunidades están glucosiladas, y su acoplamiento se produce en el retículo endoplásmico rugoso, RER, y en el aparato de Golgi. Las principales funciones de la TSH son estimular la síntesis y la liberación de hormonas tiroideas y estimular el crecimiento de la glándula tiroides. Hormona folículo estimulante, FSH, véanse los capítulos 79 y 80. Es una de las 2 gonadotropinas producidas en la adenohipofisis, células gonadotropas. Al igual que ocurría con la TSH, es una hormona glucoproteica constituida por una subunidad guión bajo y una subunidad beta. La subunidad guión bajo de la FSH es idéntica a la de la hormona luteinizante y la TSH, estando todas ellas codificadas por el mismo gen. Por el contrario, las cadenas beta de estas hormonas presentan un bajo grado de homologia, están codificadas por genes diferentes, y son las que les confieren su especificidad biológica. Las acciones fisiológicas de la FSH son distintas en las mujeres y en los hombres. En las mujeres, su principal efecto es estimular el crecimiento folicular y la síntesis de estrógenos.
En los varones estimula la formación de espermatozoides. Hormona luteinizante, LH, véanse los capítulos 79 y 80, es la otra gonadotropina hipofisaria. Está formada por una cadena guión bajo, común, y una cadena beta, específica. En las mujeres, el principal efecto de la LH es estimular la ovulación y la formación del cuero lúteo, además de estimular la síntesis de estrógenos y progesterona por este. En los varones, la LH estimula la síntesis de testosterona por las células de Leydig. Las gonadotropinas hipofisarias se encuentran relacionadas estructuralmente con otra hormona producida en la placenta, la gonadotropina coriónica, HCG. La HCG está formada también por una cadena guión bajo y una cadena beta. La cadena guión bajo no es idéntica a la de la LH y la FSH, pero tiene un elevado grado de homologia. La cadena beta presenta un bajo grado de homologia. Hormona corticoestimulante, hormona adrenocorticotropa o corticotropina, ACTH, véase el capítulo 73. La ACTH pertenece a una familia de peptidos hipofisarios que se caracterizan por derivar de un precursor común, la proopiomelanocortina, PONC. La PONC es una proteína de 239 aminoácidos que, una vez sintetizada, es sometida a un procesamiento proteolítico, figura 67.5. La rotura de la molécula de PONC depende de la acción de una serie de enzimas convertidoras o convertasas cuya expresión varía de un tipo celular a otro. Por este motivo, los productos derivados de la PONC en la adenohipófisis son diferentes a los originados en otros tejidos en los que se expresa el gen, cerebro, hígado, riñón o placenta. Los principales productos de la PONC en las células adenohipofisarias son la ACTH, la hormona estimulante de los melanocitos, MSH, la lipotropina, LPH, y la endorfina. La MSH regula la dispersión de la melanina en la piel de algunos vertebrados inferiores, pero este efecto carece de importancia en el ser humano. La MSH que se origina por el procesamiento de la PONC en el hipotálamo sí tiene un papel importante en la regulación de la ingesta. Tampoco parece importante el efecto de la LPH en nuestra especie, pese a su capacidad de movilizar lípidos en otros vertebrados. Por tanto, el único producto de la PONC en la adenohipófisis cuya importancia fisiológica está claramente establecida es la ACTH. La ACTH actúa sobre la glándula suprarrenal, estimulando la síntesis hormonal, fundamentalmente de glucocorticoides, y el desarrollo de la corteza suprarrenal. Hormona de crecimiento, GH, véase el capítulo 69. Recibe también el nombre de somatotropina u hormona somatotropa. Es una proteína de cadena única, producida por las células somatotropas, y es la hormona adenohipofisaria más abundante. En condiciones normales, la hipófisis humana contiene entre 5 y 10 miligramos de GH, lo que supone un 10% del peso de la glándula. Su principal acción es estimular el crecimiento corporal aunque, a diferencia del resto de hormonas adenohipofisarias, la GH carece de un órgano diana definido, de modo que el crecimiento corporal es, en gran medida, resultado de sus múltiples e importantes acciones sobre el metabolismo. La GH forma parte de una familia de hormonas en la que se incluyen la GHV, variante, la somatomamotropina coriónica, HCS, y la pseudosomatomamotropina coriónica, HCSL. Todas ellas se expresan de forma casi exclusiva en la placenta y, aunque su función no se conoce con exactitud, se cree que podrían regular el crecimiento fetal. Prolactina, PRL, véase el capítulo 70. Es sintetizada principalmente por las células lactotropas. Es una proteína de cadena sencilla que está relacionada estructuralmente con la GH. El principal órgano diana de la PRL es la glándula mamaria, y estimula la producción de leche y el desarrollo de la glándula. Sin embargo, la PRL es una hormona pleiotrópica, entre cuyas acciones se encuentran la estimulación del crecimiento, fundamentalmente durante el periodo fetal, la regulación de la secreción de GnRH y la regulación de la respuesta inmunitaria. Por último, la PRL regula la conducta reproductiva en algunas especies de aves y de mamíferos. Hormonas neurohipofisarias, véase el capítulo 68. La hipófisis posterior está constituida principalmente por los axones no mielinizados de neuronas cuyos somas se localizan en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. La mayor parte de estas neuronas presentan somas de gran tamaño, por lo que reciben el nombre de neuronas magnocelulares. Un segundo grupo de neuronas, localizadas únicamente en el núcleo paraventricular, presenta somas de menor tamaño, por lo que estas neuronas reciben el nombre de neuronas parvocelulares. Los axones de las neuronas magnocelulares constituyen el tracto hipotálamo, hipofisario que atraviesa la eminencia media, conforma el infundíbulo y termina en la porción nerviosa, donde se localizan sus botones terminales, figura 67.6. Junto con estos axones, la neurohipofisis está formada por pituicitos, células de soporte de origen glial, y abundantes capilares fenestrados que se encuentran en contacto con los botones terminales y permiten que las neurohormonas liberadas por estos últimos pasen fácilmente a la circulación. En el caso de las neuronas parvocelulares, sus axones forman también parte del hipotálamo hipofisario, pero no alcanzan el lóbulo posterior, sino que terminan en la eminencia media. Como veremos más adelante, estas neuronas participan en la regulación de la secreción de ACTH. La neurohipofisis produce y segrega dos hormonas, la hormona antidiurética, ADH, y la oxitocina, OT. La mayor parte de las neuronas del núcleo supraóptico sintetiza ADH, mientras que la mayoría de las neuronas del núcleo paraventricular sintetiza OT. La ADH y la OT son dos hormonas con una estructura muy similar debido a que proceden de un precursor ancestral común. La principal acción de la ADH es aumentar la reabsorción de agua en los túbulos renales. Además,
La ADH regula la secreción de ACTH, produce vasoconstricción, a lo que debe su otro nombre, arginina vasopresina, AVP, y actúa como neurotransmisor en diversas áreas cerebrales. Por su parte, la OT favorece la eyección de leche y estimula la contractilidad uterina. Hormonas hipofisiotrópicas hipotalámicas. Las hormonas hipotalámicas responsables de la regulación de la síntesis y la secreción de hormonas hipofisarias reciben el nombre de hormonas hipofisiotrópicas. Todas ellas son péptidos, con excepción de la dopamina, DA, que es una bioamina. Las 7 principales hormonas hipofisiotrópicas son la hormona liberadora de corticotropina, CRH, la hormona liberadora de tirotropina, TRH, la hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, GHRH, la somatostatina, SS, la hormona antidiurética, ADH, y la DA. Las principales características de estas hormonas están indicadas en la tabla 67.3. Es importante destacar que ninguna de ellas es producida de forma exclusiva en el hipotálamo, pudiéndose encontrar en otras áreas del SNC e incluso fuera de este. Por este motivo, las acciones de las hormonas hipofisiotrópicas no se limitan a la regulación de la síntesis y liberación de hormonas adenohipofisarias. Hormona liberadora de tirotropina, TRH, véase el capítulo 72. La TRH fue la primera hormona hipotalámica caracterizada. Fue descubierta en el año 1977, de forma simultánea por los grupos de Roger Guillemin y de Andrew Schally, que recibieron el premio Nobel por este hecho. En el ser humano, el gen que codifica la TRH se localiza en el cromosoma 3, consta de 3 exones y codifica una proteína de 242 aminoácidos, la preprot. Una vez sintetizada, la preprot experimenta una serie de modificaciones hasta dar lugar a la TRH madura, constituida únicamente por 3 aminoácidos, pirogluispron 2. Cada molécula de preprot contiene en su secuencia 6 moléculas de TRH, junto con una serie de péptidos de conexión de función desconocida, figura 67.7. Las neuronas hipotalámicas productoras de TRH se localizan principalmente en el núcleo paraventricular, desde donde proyectan sus axones hacia la eminencia media. El principal efecto de la TRH es estimular la síntesis y la liberación de TSH en la adenohipófisis, para lo cual la TRH incrementa la síntesis de cadenas-y de cadenas, TSH. Además, la TRH estimula la glucosilación de ambas cadenas, necesaria para que la TSH adquiera su máxima actividad biológica. Todas estas acciones son ejercidas tras unirse a receptores específicos localizados en la membrana plasmática de las células tirotropas. Hasta el momento se han identificado 2 receptores de TRH en la hipófisis, TRHR-1 y TRHR-2, ambos acoplados a proteínas GQ. La TRH es también capaz de actuar sobre las células lactotropas, estimulando la secreción de PRL. Sin embargo, parece poco probable que este efecto tenga importancia en la regulación fisiológica de la secreción de esta hormona. Además del hipotálamo, la TRH es producida en múltiples áreas del SNC e incluso fuera de este. Aunque la importancia de la TRH producida fuera del hipotálamo no está establecida, su amplia distribución sugiere que desempeña múltiples papeles como neurotransmisor/neuromodulador, además de participar en la regulación de la maduración del SNC. Hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, véanse los capítulos 79 y 80. La GnRH es la hormona hipotalámica encargada de regular la secreción de las 2 gonadotropinas hipofisarias. Antiguamente, esta hormona se denominaba LHRH, ya que se pensaba que su función era estimular únicamente la síntesis y liberación de LH, y que debía de existir una FSH-RH que haría lo propio sobre la síntesis y liberación de FSH. Sin embargo, este posible factor estimulador de la liberación de FSH no ha podido ser identificado, por lo que hoy en día se acepta que la GnRH es la responsable de la regulación de la secreción de ambas gonadotropinas. La GnRH es un decapeptido de cadena sencilla que se origina a partir de un precursor de 92 aminoácidos, la preprogl, figura 67.8. Este precursor contiene en su secuencia un peptido de 56 aminoácidos denominado GAP, Associated Peptide, peptido asociado a GnRH, que se libera junto con la GnRH madura. La función del GAP es desconocida, aunque se sospecha que puede regular la síntesis de hormonas adenohipofisarias. La GnRH está codificada por un gen, denominado GnRH1, que, en el ser humano, se localiza en el cromosoma 8 y consta de 4 exones. Las neuronas productoras de GnRH se encuentran dispersas por todo el hipotálamo, aunque son más abundantes en el núcleo arcuato y en el hipotálamo anterior. La mayor parte de estas neuronas proyectan sobre la eminencia media, donde liberan la GnRH que alcanza la hipófisis para estimular la síntesis y la secreción de gonadotropinas. Sin embargo, algunas neuronas productoras de GnRH no proyectan sobre la eminencia media, sino que extienden sus axones a otras regiones hipotalámicas e incluso fuera del hipotálamo. Se cree que estas neuronas participan en la regulación de cambios conductuales relacionados con la conducta reproductiva. Existe un segundo gen, denominado GnRH2, que codifica una proteína que difiere de la GnRH hipotalámica únicamente en los 3 primeros aminoácidos. Este gen no se expresa en el hipotálamo, lo hace principalmente en el tronco del encéfalo, y la GnRH que codifica actúa como neurotransmisor, pero no participa en el control de la secreción de gonadotropinas. En el ser humano, el gen GnRH2 se localiza en el cromosoma 20. La GnRH se une a receptores específicos pertenecientes a la familia de receptores acoplados a proteínas GQ,
que se localizan principalmente en las células gonadotropas. En el ser humano existen dos receptores de GNRH, denominados GNRHR y GNRHR2. Las principales acciones de la GNRH sobre la adenohipófisis son estimular la síntesis de cadenas estimular la síntesis de cadenas beta de LH y FSH y estimular la liberación de LH y FSH. Además, la GNRH es capaz de regular la síntesis de sus receptores, lo que, como veremos más adelante, constituye un importante mecanismo de regulación de su actividad. Para que la GNRH pueda llevar a cabo sus efectos es necesario que sea liberada de forma pulsátil. La liberación pulsátil de GNRH depende de la actividad intrínseca de las neuronas productoras de la hormona, constituyendo lo que se conoce como generador hipotalámico de pulsos. Los cambios en la pulsatilidad, frecuencia y amplitud del generador serán uno de los factores que determinen la relación LH/FSH liberada por la hipófisis. Cuando la GNRH estimula de forma continuada la adenohipófisis, se obtiene inicialmente una potenciación de su efecto, seguida de una pérdida de acción debida a un proceso de desensibilización originado por la pérdida de receptores en las células diana, downregulation. Esta característica se ha aprovechado farmacológicamente para inhibir la secreción de gonadotropinas. Hormona liberadora de corticotropina, CRH, véase el capítulo 73. La CRH fue purificada y caracterizada en el año 1981 por el grupo de Willey-Vale, a partir de hipotálamos ovinos. En el ser humano, la CRH madura es un peptido de 41 aminoácidos que se origina por procesamiento proteolítico de un precursor de 196 aminoácidos, codificado por un gen que contiene 2 exones y se localiza en el cromosoma 8, figura 67-9. Las neuronas productoras de CRH se encuentran distribuidas por múltiples áreas del SNC, pero son especialmente abundantes en el núcleo paraventricular del hipotálamo, desde donde proyectan hasta la eminencia media. Sobre la hipófisis, la CRH estimula la transcripción del gen de la POM que aumenta la liberación de peptidos derivados de esta, entre los que se encuentra la ACTH, el único peptido derivado de la POM cuya importancia fisiológica ha sido claramente establecida. Aproximadamente la mitad de las neuronas productoras de CRH sintetizan también ADH. Esta ADH es liberada conjuntamente con la CRH en la eminencia media, potenciando su efecto. La CRH ejerce sus acciones tras unirse a receptores específicos localizados en la superficie de las células corticotropas. Se han identificado hasta el momento 2 receptores de CRH, denominados CRHR1 y CRHR2. El CRHR1 es la forma expresada mayoritariamente en la hipófisis y, por tanto, la que presenta una mayor importancia en el control de la síntesis y la liberación de ACTH. Este receptor pertenece a la familia de receptores acoplados a proteínas GS. El receptor CRHR2 presenta 3 isoformas, CRHR2-CRHR2 CRHR2, originadas por un procesamiento alternativo de RNA, pero ninguna de ellas se detecta en la hipófisis. Además de sus acciones sobre la hipófisis, la CRH actúa en múltiples áreas del SNC regulando diversos aspectos de la reacción de respuesta al estrés. En este sentido, la CRH seria, junto con las urocortinas, una familia de 3 peptidos con un elevado grado de homologia con la CRH, uno de los principales reguladores de dicha respuesta. Así, la CRH tiene un importante efecto anorexigénico, aumenta la ansiedad, la frecuencia cardíaca y la presión arterial y modula la actividad del sistema inmunitario. Hormona liberadora de hormona de crecimiento, GHRH, véase el capítulo 69. El aislamiento y la posterior caracterización de la GHRH se realizó en el año 1982, de forma simultánea e independiente por los grupos de Jean Rivière y Roger Guillemin, a partir de sendos tumores pancreáticos causantes de acromegalia. En el ser humano, la GHRH está codificada por un gen localizado en el cromosoma 20, que da origen a un precursor de 109 aminoácidos, figura 67-10. El procesamiento proteolítico de este precursor dará lugar a las 2 principales formas moleculares de GHRH de 40 y 44 aminoácidos. Ambas variantes de GHRH pueden encontrarse en el hipotálamo humano y presentan la misma actividad biológica. Las neuronas hipotalámicas productoras de GHRH se localizan principalmente en el núcleo arcuato, desde donde proyectan sus axones a la eminencia media. Las principales acciones de la GHRH hipotalámica son estimular la síntesis y la liberación de GH y la proliferación de las células somatotropas. Todos estos efectos están mediados por la unión de la GHRH a sus receptores específicos localizados en la membrana celular de las células somatotropas. Los receptores de GHRH pertenecen a la familia de receptores acoplados a proteínas GS. Se ha descrito la existencia de síntesis de GHRH en diversos tejidos extrahipotalámicos, aunque no se conocen otras acciones de esta hormona. Recientemente se ha propuesto que la GHRH podría estar implicada en la regulación del ritmo sueño-vigilia y en el control de la ingesta, pero la importancia fisiológica de estas acciones no se ha establecido. Somatostatina, SS, véanse los capítulos 69 y 75. La SS, también denominada SRIF, Somatotropin Release Inhibiting Factor, factor inhibidor de la liberación de somatotropina, fue aislada en el año 1973 por el grupo de Paul Brazo, a partir de extractos de hipotálamo de oveja. Aunque el nombre hace referencia a su capacidad de inhibir la secreción de GH, la SS ejerce otras muchas acciones, tanto sobre la hipófisis como sobre otros tejidos. De hecho, la SS es un peptido ampliamente distribuido por el organismo, siendo sus principales localizaciones el SNC, el tracto gastrointestinal y el páncreas. En el ser humano,
el gen que codifica la somatostatina se localiza en el cromosoma 3, consta de 2 exones y da origen a un precursor de 116 aminoácidos, figura 6711. El procesamiento proteolítico de este precursor dará lugar a las dos formas maduras de la hormona, de 14, SS-14, y 28, SS-28, aminoácidos. Ambas formas moleculares tienen una actividad biológica similar, aunque su distribución es diferente. La SS-14 es más abundante en el cerebro, incluido el hipotálamo, mientras que la SS-28 es más abundante en el tracto gastrointestinal y páncreas. Las neuronas somatostatinérgicas implicadas en el control de la secreción de GH se localizan principalmente en los núcleos preóptico, periventricular y paraventricular, desde donde proyectan sus axones hasta la eminencia media. La principal acción de la SS sobre la hipófisis es inhibir la secreción de GH. Sin embargo, la SS no inhibe la transcripción del gen de la GH, ni la proliferación de las células somatotropas, por lo que no antagoniza completamente los efectos de la GH-RH. Además, la SS es también capaz de inhibir la secreción de TSH, aunque las concentraciones de SS necesarias para alcanzar este efecto son mucho mayores que las necesarias para inhibir la secreción de GH. Todos estos efectos son ejercidos tras unirse a receptores específicos localizados en la membrana de las células diana. Se han identificado 6 receptores de SS, SESTR1, SESTR2, SESTR2B, SESTR3, SESTR4 y SESTR5. Todos ellos están codificados por genes diferentes, excepto en el caso de los receptores SESTR-2A y SESTR-2B, que se originan por un procesamiento alternativo del RNA. Todos los receptores de SS están acoplados a proteínas G, aunque no todos al mismo tipo. Todos los SESTR se expresan en la hipófisis, siendo los más importantes el SESTR2 y el SESTR5. Dopamina, DA. La DA es el principal factor hipotalámico responsable de la regulación de la secreción de PRL. A diferencia de lo que ocurre con el resto de las hormonas adenohipofisarias, la PRL se encuentra sometida a una inhibición tónica y, aunque existen diversos factores hipotalámicos capaces de estimular su liberación, todavía no ha podido demostrarse que exista un PRF o factor liberador de PRL con importancia fisiológica. Las neuronas dopaminérgicas encargadas de la regulación de la secreción de PRL se localizan principalmente en el núcleo arcuato del hipotálamo, desde donde proyectan sus axones a la eminencia media, constituyendo el denominado sistema tuberoinfundibular. Existen, además, neuronas dopaminérgicas localizadas en los núcleos arcuato y periventricular cuyos axones recorren el tallo hipofisario y llegan hasta el lóbulo posterior. La DA liberada por estas neuronas alcanza el lóbulo anterior por medio de los vasos portales cortos. La DA es también capaz de inhibir la secreción de TSH, pero se trata de un efecto que carece de importancia fisiológica. Los efectos de la DA dependen de la estimulación de receptores D2 localizados en la membrana de las células lactotropas y que se encuentran acoplados a proteínas G. La DA inhibe tanto la transcripción del gen de la PRL como la liberación de PRL por las células lactotropas. Hormona antidiurética, ADH, véase el capítulo 68. Como ya señalamos anteriormente, los axones de las neuronas parvocelulares del núcleo paraventricular no alcanzan el lóbulo posterior de la hipófisis, sino que terminan en la eminencia media. Muchas de estas neuronas coexpresan CRH y ADH, y ambas hormonas son liberadas conjuntamente a la circulación portal. La ADH estimula la liberación de ACTH, actuando sinérgicamente con la CRH. La ADH es un nonapeptido sintetizado a partir de un precursor que contiene en su secuencia otros dos peptidos, la neurofisina 2 y el denominado glucopeptidón terminal, que son liberados junto con la ADH madura, figura 6712. El gen de la ADH se localiza en el cromosoma 20 y consta de 3 exones. Se han descrito 3 receptores de ADH, denominados 5.1, 5.2 y 5.3. Los receptores 5.1 se localizan fundamentalmente en la pared vascular y median las acciones vasoconstrictoras de la ADH. Los receptores 5.2 están presentes en los túbulos renales y son los responsables de sus acciones antidiuréticas. Finalmente, los receptores 5.3, denominados también 5.1b, son los responsables de las acciones de la ADH sobre la adenohipófisis. Todos ellos pertenecen a la familia de receptores acoplados a proteínas ejes neuroendocrinos. Regulación de la unidad hipotálamo-hipófisis. Excepto en el caso de la PRL, que está sujeta a una inhibición crónica, la síntesis y la secreción de las hormonas adenohipofisarias dependen principalmente de la liberación de sus respectivos factores tróficos hipotalámicos, de forma que, en ausencia de estos factores, los niveles circulantes de hormonas adenohipofisarias descienden de forma drástica. Una vez liberadas, las hormonas adenohipofisarias actuarán sobre sus órganos diana, estimulando la producción de una serie de hormonas periféricas, estableciendo así un eje neuroendocrino con 3 niveles, hipotálamo, hipófisis, órgano diana. Estas hormonas periféricas producirán una serie de efectos biológicos, entre los que se encuentran actuar sobre el hipotálamo y la hipófisis, inhibiendo la secreción de factores hipotalámicos y de hormonas hipofisarias y, en consecuencia, su propia secreción. Además, algunas hormonas adenohipofisarias actúan sobre el hipotálamo, inhibiendo la liberación de sus factores estimuladores. Es decir, dentro de cada eje se establece una serie de circuitos de retroalimentación, feedback, negativa, que desempeñan un papel fundamental en su regulación, figura 6713. Estos circuitos de retroalimentación pueden ser de 4 tipos: ultracorto, corto, largo y ultralargo. Los circuitos ultralargo y largo dependen de la acción de las hormonas periféricas sobre el hipotálamo y la hipófisis, respectivamente.
El circuito corto es el ejercido por las hormonas hipofisarias sobre el hipotálamo, mientras que el circuito ultracorto depende de la capacidad de cada una de las hormonas del eje de inhibir su propia secreción. De todos modos, es importante tener en cuenta que se trata de un esquema general de regulación, que presenta variaciones de unos ejes a otros, que serán analizadas en el siguiente apartado. Regulación de la secreción de hormonas adenohipofisarias. Regulación de la secreción de TSH, véase el capítulo 72. El principal factor estimulador de la síntesis y la secreción de TSH es la TRH hipotalámica, mientras que las senales inhibitorias dependen del feedback negativo ejercido por las hormonas tiroideas, figura 67-14. Las hormonas tiroideas inhiben la secreción de TSH actuando directamente sobre la hipófisis y, en menor medida, de forma indirecta, a través de la inhibición de la secreción de TRH. Por este motivo, cuando existe una alteración en la glándula tiroides que ocasiona una disminución de los niveles de hormonas tiroideas, se produce un incremento de la secreción de TSH y de TRH. La secreción de TSH es también inhibida por la SS y la DA hipotalámicas, aunque sus efectos son discretos y su importancia fisiológica es incierta. Ambos factores actúan directamente sobre las células tirotropas inhibiendo la secreción y, en el caso de la DA, probablemente también la síntesis de TSH. Regulación de la secreción de gonadotropinas, véanse los capítulos 79 y 80. La GnRH es la hormona hipofisiotrópica responsable de la estimulación de la síntesis y la secreción de LH y de FSH. Sin embargo, para que este efecto se produzca es necesario que la GnRH sea liberada a la circulación portal de forma pulsátil, ya que la presencia de forma continua de niveles elevados de GnRH termina por producir una disminución de los niveles de gonadotropinas. La liberación pulsátil de GnRH parece depender de la capacidad de las neuronas productoras de dicho factor de descargar sincronizadamente, constituyendo lo que se conoce como generador hipotalámico de pulsos. Además, el patrón de secreción pulsátil es también uno de los factores responsables de la regulación diferencial de FSH y LH, y resulta fundamental a la hora de regular la glucosilación y, en consecuencia, la actividad biológica de las gonadotropinas. La inhibición de la secreción de gonadotropinas depende de la existencia de un sistema de retrocontrol negativo ejercido por hormonas gonadales, tanto de carácter esteroideo como proteicas, figura 67-15. Dentro de las primeras se encuentran la testosterona en el varón y el estradiol y la progesterona en la mujer. Las dos primeras son capaces de inhibir la secreción de GnRH actuando directamente sobre la hipófisis, y a través de la inhibición de la liberación de GnRH hipotalámica. En el caso de la progesterona, sus acciones se ejercen únicamente sobre el hipotálamo. Es importante tener en cuenta que las neuronas productoras de GnRH carecen de receptores de hormonas esteroideas. Por lo tanto, el efecto inhibitorio de estas hormonas sobre la secreción de GnRH ha de ejercerse por medio de la estimulación de otros sistemas neuronales que serán los responsables de la inhibición de las neuronas productoras de GnRH. Aunque estos sistemas no se conocen todavía con exactitud, existen datos que indican la implicación de neuronas productoras de noradrenalina, serotonina, ácido gamma-aminobutírico, GABA, endorfina y neuropeptidoid, NPY. Las hormonas proteicas gonadales que participan en los circuitos de regulación de la secreción de gonadotropinas son las inhibinas. Las inhibinas pertenecen a la superfamilia de TGF, y se forman por la unión, mediante puentes disulfuro, de una subunidad -glucosilada, y una subunidad beta no glucosilada, figura 67-16. Esta subunidad beta puede ser de dos tipos, A o B, dando lugar a las inhibinas A y B. Las inhibinas actúan únicamente sobre la hipófisis, inhibiendo la secreción de FSH, tanto en varones como en mujeres, pero no modifican la secreción de LH, proporcionando un mecanismo adicional para la regulación diferencial de ambas gonadotropinas. La unión de dos cadenas beta da lugar a la formación de activinas, que reciben este nombre por su capacidad de estimular la secreción de FSH. Sin embargo, aunque las gonadas producen activinas y estas pueden ser detectadas en la circulación, la mayor parte de las activinas circulantes están unidas a proteínas transportadoras que las inactivan. Por lo tanto, en condiciones fisiológicas las activinas gonadales no intervienen en la regulación de la secreción de gonadotropinas. Los efectos de la activina sobre la secreción de FSH dependen de la acción paracrina de la activina producida en la hipófisis. Regulación de la secreción de ACTH, véase el capítulo 73. El principal estímulo para la secreción de ACTH es la CRH producida por las neuronas parvocelulares del núcleo paraventricular y liberada en la eminencia media, figura 67-17. La ADH, coliberada con la CRH, desempeña también un importante papel, aumentando la respuesta a esta última. Las senales inhibitorias para la secreción de ACTH dependen de los glucocorticoides, principalmente el cortisol, producidos en la corteza suprarrenal. Los glucocorticoides actúan tanto sobre la hipófisis como sobre el hipotálamo. En el primer caso, inhiben la transcripción del gen de la POMC y la liberación de ACTH. Sobre el hipotálamo, los glucocorticoides actúan inhibiendo la síntesis y la liberación de CRH y de ADH. La secreción de ACTH se caracteriza por presentar un marcado ritmo circadiano, alcanzándose los niveles máximos de secreción en el ser humano a primeras horas de la mañana, en torno a las horas 6 en punto. Este ritmo circadiano está claramente influenciado por el patrón luz-oscuridad y parece depender de diferencias en la sensibilidad de la CRH a la acción inhibitoria de los glucocorticoides. A primeras horas de la mañana la sensibilidad de la CRH a los glucocorticoides es mínima, por lo que los niveles de secreción de CRH aumentan, lo que ocasiona una respuesta de ACTH y cortisol. A lo largo del día,
La sensibilidad de la CRH a los glucocorticoides va aumentando, con lo que la secreción de CRH disminuye progresivamente hasta alcanzar su mínimo. La secreción de ACTH es estimulada también de forma importante en respuesta al estrés, tanto físico como psíquico, a través de un aumento de la secreción de CRH. Regulación de la secreción de GH, véase el capítulo 69. A diferencia de lo que ocurre con el resto de hormonas adenohipofisarias, la GH está regulada por una neurohormona hipotalámica de carácter estimulador, la GHRH, y otra de carácter inhibidor, la SS, figura 67-18. La GHRH estimula la síntesis y la liberación de GH, mientras que la SS inhibe su liberación, pero no ejerce ningún efecto sobre la síntesis. Existe, además, un sistema de feedback ejercido por la propia GH y por el IGF-1, Insulin-like growth factor 1, factor de crecimiento tipo insulina 1. La GH inhibe su propia secreción actuando sobre el hipotálamo, concretamente estimulando la liberación de SS. En el caso del IGF-1, su efecto es doble, actúa sobre la hipófisis, inhibiendo directamente la secreción de GH, y sobre el hipotálamo, estimulando la secreción de SS. Aunque el IGF-1 es producido en múltiples tejidos, tan solo es el IGF-1 hepático el que desempeña un papel importante en la regulación de la secreción de GH. Esto ha podido comprobarse en ratones knockout, ratones con inactivación génica selectiva, en los que tras eliminar de forma selectiva la expresión del gen de IGF-1 en hepatocitos se produce un importante aumento de los niveles circulantes de GH. Recientemente se ha descrito un nuevo peptido liberador de GH denominado grelina, un peptido de 28 aminoácidos que es liberado por las células oxínticas de la mucosa gástrica. La grelina es capaz de estimular la síntesis y la secreción de GH actuando directamente sobre la hipófisis, a través de receptores específicos acoplados a GS, localizados en la membrana de las células somatotropas. Además, la grelina puede actuar sobre el hipotálamo, estimulando la liberación de GHRH. Sin embargo, todavía no existen datos que demuestren la importancia de esta hormona en la regulación fisiológica de la secreción de GH y, de hecho, los ratones knockout de grelina no presentan ninguna alteración del crecimiento ni ninguna diferencia en su fenotipo con relación a los ratones normales. La secreción de GH está también influenciada por múltiples neurotransmisores, neuropéptidos, hormonas periféricas y senales metabólicas, aunque la mayor parte de ellos actúa de forma indirecta, modulando la liberación de GHRH y ODSS. Dentro de los neurotransmisores, los más importantes son la noradrenalina, la acetilcolina, la dopamina y el óxido nítrico. Dentro de las hormonas periféricas, las más importantes son el ya mencionado IGF-1 hepático, los glucocorticoides, las hormonas tiroideas, la leptina y los esteroides sexuales. Estos últimos parecen ser los responsables de la existencia de un patrón dimórfico de secreción de GH. Por último, dentro de las senales metabólicas implicadas en el control de la secreción de GH, las más importantes son la glucosa, los ácidos grasos libres, FFA, free fatty acids, y algunos aminoácidos circulantes, tabla 67.4. Véase el capítulo 70, la PRL es la única hormona hipofisaria que está sujeta a un control inhibitorio tónico, de forma que si se desconecta la hipófisis del hipotálamo se produce un marcado aumento de sus niveles circulantes. El principal estímulo para la secreción de PRL es la succión del pezón, que desencadena un rápido reflejo nervioso que produce una disminución de la liberación de DA por las neuronas del sistema tuberoinfundibular. Al disminuir la secreción de DA desaparece el freno que ésta ejerce sobre las células lactotropas, las cuales incrementan la liberación de PRL, figura 67-19. Sin embargo, este reflejo tan solo es operativo en mujeres lactantes. Cuando se pone en marcha en mujeres no lactantes o en varones, el incremento de los niveles de PRL es muy reducido o no se produce, lo que sugiere que deben de existir otros elementos de control del eje. Existen múltiples factores capaces de incrementar la liberación de PRL actuando directamente sobre las células lactotropas, entre los que se encuentran la TRH, el peptido inhibitorio vasoactivo, VIP, vasoactive inhibitor y peptide, y la OT. Sin embargo, su importancia fisiológica es discutible, por lo que no es posible hablar, al menos por el momento, de la existencia de un factor liberador de PRL, PRF, prolactin releasing factor. Las únicas hormonas capaces de estimular la secreción de PRL y que presentan importancia fisiológica son los estrógenos, que incrementan la secreción de PRL durante el embarazo debido a que aumentan el número y el tamaño de las células lactotropas. Por último, la propia PRL participa en la regulación de su secreción ejerciendo un doble efecto inhibitorio. La PRL actúa sobre la hipófisis inhibiendo su propia secreción y sobre el hipotálamo, estimulando la liberación de DA.